Hola a todos, soy Fabio Alberto González y los saludo desde Bogotá en una conferencia de AstraZeneca con el apoyo de UC Salud. Estos son temas de interés para el personal que trabaja en farmacia y que buscan que demos mayor valor a lo que hacemos, nos empoderemos, pero sobre todo apoyemos a la comunidad. Nuestro tema de hoy es la farmacia y la adherencia a la terapia, un tema bastante importante porque esa es la función principal de la farmacia. Lograr que las personas se adhieran a la terapia, tanto la de los medicamentos de venta bajo prescripción, como cuando damos asistencia en el uso adecuado de medicamentos de venta libre. Por eso, durante los próximos minutos vamos a hacer reflexiones al respecto. Para comenzar, los invito a ver este video donde miraremos si y qué importancia tiene la adherencia a la terapia como un problema de salud pública. La salud pública es la que nos cubre a todos y la farmacia, por ser parte del equipo de salud, es un referente importantísimo en la salud pública. Los invito entonces a que observemos el siguiente video. El 30% de los pacientes olvida tomar su medicación y el 21%, cuando algo le va mal, a los pocos días de iniciar el tratamiento, lo abandona. Estas son solo algunas de las cifras que han puesto sobre la mesa en las 6ª jornadas de adherencia al tratamiento celebradas en la Real Academia de Medicina. Es un problema que tiene una mayor trascendencia de la que posiblemente somos conscientes los pacientes, los profesionales y hasta la propia industria, que también tiene una parte importante en que los pacientes a veces abandonen los tratamientos o confundan los tratamientos, ¿no? Variables todas ellas que desde el Observatorio de Adherencia al Tratamiento pretenden poner sobre la mesa y debatir sobre ellas para, entre todos, ser más eficaces en la búsqueda de soluciones. Para nosotros es un trabajo multidisciplinar. Sabemos que hay áreas que en el paciente se tiene que incidir mucho, pero también es verdad que el profesional sanitario, en cuanto a reciclajes, en cuanto a tener un objetivo muy claro con el problema de la adherencia, que repito, muchas veces viene dado por esa premura, esa falta de tiempo, pero que en definitiva también es un área a revisar el tema de la actividad sanitaria frente a los pacientes. Como parte de su programa de divulgación con motivo del Día Mundial de la Adherencia, también se ha celebrado una campaña de concienciación y sensibilización ciudadana con talleres sobre medicamentos para pacientes. ¿Qué dicen los organismos internacionales sobre el tema de la adherencia a la terapia? La Organización Mundial de la Salud trata esto como un problema muy serio, ya que el incumplimiento del tratamiento es la principal causa de que no se obtengan todos los beneficios que los medicamentos pueden proporcionar a los pacientes. Esto origina varias complicaciones médicas y psicosociales de la enfermedad. Recuerden que la enfermedad no solamente es un problema físico, es sobre todo un problema de bienestar, tanto físico, mental y social. De ahí que la adherencia, el no cumplir con la adherencia, pues va a traer muchas complicaciones. Todas esas complicaciones se van a repercutir no solamente en el paciente, sino en su entorno, porque reduce la calidad de vida, aumenta la probabilidad de aparición de resistencia a los fármacos, principalmente en los manejos de aquellos fármacos como el uso de antibióticos y sobre todo desperdicia recursos asistenciales. Los recursos no solamente son de salud pública, los recursos son sobre todo aquellos recursos personales, cuando tenemos que comprar más medicamentos, cuando tenemos que hacer más larga la enfermedad, cuando es mayor los costos de hospitalización. De ahí que la Organización Mundial de la Salud tenga muy en cuenta el tema de la adherencia a la terapia, pero sobre todo la función que tiene la farmacia dentro de esa adherencia. Por eso, dentro de las funciones que tiene la farmacia, está la función de servicio farmacéutico. Observen que no solamente es de farmacia, es de servicio farmacéutico. Y digamos que el estándar internacional de un servicio farmacéutico es que el servicio farmacéutico es un servicio de atención en salud. No es una venta de productos, no es una actividad comercial, es un servicio de atención en salud, que además es responsable de todas las actividades, los procedimientos y las intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo. Aquí hablamos de varios elementos. Hablamos, por un lado, de lo que tiene que ver con los medicamentos y los dispositivos médicos, pero también lo que tiene que ver con el conocimiento de esos medicamentos
con la información científica que le damos al paciente y sobre cómo apoyamos la farmacoterapia. Y asistencial principalmente porque además tenemos que promover estilos de vida saludables y prevenir problemas relacionados con el uso de los productos farmacéuticos. Es administrativo porque tenemos que cumplir con una gestión. Eso está en los modelos de sistema de gestión que están incluidos de las diferentes actividades que tienen el sistema sanitario. No solamente nos aplica a nosotros, también le aplica a los médicos, a las enfermeras, a las clínicas, a los hospitales, a las ambulancias. Todo esto es todo este servicio de salud del cual somos responsables por ser agentes sanitarios, buscan sobre todo contribuir de manera armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y colectiva. Quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué calidad de vida? Porque es que la calidad de vida no solamente es no estar enfermo, es también tener bienestar. Bienestar es estar bien. Y eso se hace desde muchos aspectos. Y tiene que ser individual y colectivo porque no solamente la enfermedad afecta a las personas, también afecta a su contexto, a su núcleo social, a su familia, a sus amigos, a la comunidad. El tema de la nueva realidad que estamos viviendo luego de la pandemia, pues nos ha movido a pensar mucho más en esta labor del servicio farmacéutico. ¿Por qué? Porque somos un centro permanente de información, de confianza y sobre todo de apoyo a los pacientes que por muchas razones se pueden ver afectados. Y no solamente se ve afectado cuando se enferma del virus, sino cuando además tiene temores, el temor a salir, el temor a contagiarse, el temor a no poder trabajar, lo que ha significado las épocas de cuarentena y que hasta que no tengamos una vacunación plena, pues van a seguir siendo y afectan de una manera u otra a la comunidad en general. Esa es nuestra función como farmacia. Y dentro de esta función de la farmacia tenemos principalmente la importancia de la dispensación. ¿Qué es la dispensación? Pues la dispensación es la entrega de productos farmacéuticos. Ahí incluimos no solamente medicamentos, también están los dispositivos médicos, los fitoterapéuticos, los homeopáticos, los productos cosméticos. Y se los entregamos a un paciente con la información para garantizar el uso adecuado, primero, y la importancia, aquí es donde viene nuestra labor, de la adherencia a la terapia. O sea, dispensar es entregar el producto garantizando que el paciente tiene la información para el uso adecuado y sobre todo se va a unir a la terapia. No solamente entregar un producto, recuerden que no es una actividad solamente comercial, es una actividad que además involucra otros elementos. No es una actividad comercial en el intercambio de dinero por un producto. Las personas no van a la droguería, a la farmacia, a buscar productos por moda o por gusto. Las personas van porque tienen una necesidad. Y esa necesidad es una necesidad de seguridad y es una necesidad de salud. Incluso cuando se venden productos, por ejemplo para el acné, la dispensación tiene que ser activa porque debemos orientar al paciente para conseguir lo que es el parámetro general de la dispensación. Uso adecuado de medicamentos y la importancia de la adherencia a la terapia. La labor de la farmacia entonces es que como somos los más cercanos, somos los que estamos más disponibles, somos los más oportunos en la comunidad, somos el centro de salud más elemental de la comunidad. Esa cercanía, esa confianza se debe convertir en nuestra fortaleza. Es ahí donde nos tenemos que empoderar. ¿Y esto cómo lo hacemos? En la comunicación con el paciente. Y esa comunicación debe ser pasar de la comunicación médico-paciente a la comunicación farmacéutico-paciente. En ocasiones es farmacéutico-médico-paciente. Y tenemos que resolver un tema muy importante que ocurre frecuentemente en la comunicación médico-paciente, la barrera. Esa comunicación que debería ser más fluida no lo es por muchas razones de tipo económico, de tipo social, de la forma como nosotros nos acercamos al médico, vemos al médico. Es diferente a la forma como nos comunicamos con el personal de la farmacia. Y esto tiene que ver mucho por la cercanía y la confianza que tenemos con las personas.
Así entonces, el farmacéutico es el personal de salud más importante de la comunidad. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, hay que tenerlo siempre claro, porque eso nos permite asumir nuestro rol y la comunidad podrá contar con un personal más capacitado y más profesional. Como estamos hablando de la adherencia a la terapia, ¿por qué las personas olvidan la terapia? ¿Por qué no se adhieren a la terapia? ¿Por qué hay incumplimiento en la terapia? Vamos a revisar algunos temas. El primero, que se olvida tomar el fármaco, algo muy común, sobre todo en personas que permanecen muy ocupadas, en personas que por su día a día es muy complejo, tienen que movilizarse, tienen varios trabajos, entonces suele olvidarse tomar el fármaco. La otra es que no se entiende o se malinterpretan las instrucciones. Muchas veces, como dije, no hay una buena comunicación médico-paciente y se pasa por alto muchas de las instrucciones que el médico nos da. Además, algunas personas experimentan efectos secundarios y eso puede ser percibido como peor que la enfermedad. Entonces hay personas que dicen, es que esto me causa más dolor de cabeza, que suele ocurrir, por ejemplo, con algunos antihipertensivos, y comienzan a espaciar los tiempos de dosis y frecuencia, y entonces aquí tenemos problemas para manejar la terapia por generación de los efectos secundarios. También el sabor o el olor, esto se ve mucho en pediatría, que es muy difícil, y además es muy difícil enmascarar algunos sabores de los productos. Entonces a los niños no les gusta. Además, porque hemos creado una cultura sobre el mal sabor de los medicamentos, que esto se pasa al plano familiar cuando amenazan al niño de que si no come le voy a dar un medicamento o lo voy a llevar a la farmacia o al médico. Someterse a restricciones para algunas personas es muy problemático. Por ejemplo, los que tienen tratamientos que tienen que tener dietas estrictas o tienen que eliminar algunos elementos como el tabaco o el alcohol. Esas restricciones para muchas personas se terminan convirtiendo en un problema de la adherencia a la terapia. Tener que tomar el medicamento con mucha frecuencia también es incómodo para algunos pacientes, especialmente los polimedicados, porque son pacientes que les es difícil acomodar los tiempos de tomar el medicamento y va a generar un abandono de la terapia, sobre todo cuando comienzan a sentirse bien. Todos estos elementos los conocen ustedes porque llegan a la farmacia, llegan a hablar con nosotros. Además, en algunos medicamentos hay instrucciones complicadas. Aquellos que, por ejemplo, tienen dosis crecientes o decrecientes. Comienzan con una cantidad, luego cambian y así sucesivamente. Esto también es razón del incumplimiento. Algunos pacientes niegan la enfermedad, reprimen el diagnóstico. Esto es muy complejo en algunas enfermedades, como por ejemplo el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer. Se niega la enfermedad, incluso con lo que está sucediendo con el virus. Algunos pacientes niegan que puedan estar enfermos, bueno, además por otros factores, que de pronto no puedan ir a trabajar o son trabajadores informales y eso les va a causar un problema económico. Cuando el paciente considera que el medicamento no lo puede ayudar o que no es necesario ese medicamento, esto también va a traer mayores problemas de la adherencia a la terapia. Cuando el paciente cree que ya con el tratamiento es suficiente, esto ocurre con frecuencia en pediatría con el manejo de antibióticos. Y es que el niño tiene que tomar durante un periodo de tiempo y generalmente se lo reducen. Tiene que tomar 7 días y lo reducen a 3 cuando el niño está mucho mejor. Se asume que ya el trastorno, la enfermedad ha desaparecido y no se requiere más tratamiento. Algunas personas temen la dependencia del fármaco. Además porque hay mucha desinformación. Esa desinformación casi toda sale de las redes sociales, donde no hay un control sobre la publicación. Todos somos a la vez editores, a la vez usuarios, y entonces llega mucha información en las redes de los mensajes, en las mismas redes sociales, y esto causa muchísima desinformación. Algunos pacientes, por el costo del medicamento, entonces aplazan el inicio o las terapias o las hacen más cortas
o con productos que no tienen el mismo principio activo o no tienen la misma forma farmacéutica, pero son más económicos. Algunos por apatía, algunos pacientes dan por hecho que no requieren el tratamiento o no tienen ningún interés, no tienen proyectos de vida, entonces ya es suficiente, creen algunos, y no hacen los tratamientos de vida. Otros encuentran obstáculos, por ejemplo, que no puedan pasar las tabletas, que tengan problemas para adquirir el producto, problemas económicos. O desconfían del médico o del profesional de la farmacia. Esto es algo muy serio, sobre todo en la comunicación farmacéutico-paciente, porque el farmacéutico debe estar al tanto de detectar esa desconfianza que se genera en la relación con el médico. Porque cuando yo tengo desconfianza del médico, posiblemente no siga al pie de la letra las instrucciones. ¿Cuál es nuestra labor entonces? Nuestra labor es de apoyo a la adherencia a la terapia, tal como lo vimos en lo que es la dispensación. Como responsables de la salud, pues debemos comenzar a generar en el paciente una confianza que lo lleve a él a reconocer en mí un experto en medicamentos. Y que como experto en medicamentos puedo asesorarlo, acompañarlo, despejarle las dudas. Esa es nuestra función. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que romper el paradigma de que la función de la farmacia es solamente vender productos. No, por el contrario. Es la asistencia básica farmacéutica, el acompañamiento al paciente, la educación, la información, el estar al tanto del paciente, el seguimiento farmacoterapéutico, lo que hace que las personas nos compren. No nos compran precisamente por precio, ni nos compran por marca, ni nos compran por el aviso. Nos compran sobre todo porque hemos generado en ellos esa confianza para venir a nuestra farmacia. No somos únicos, recuerden, no solamente por las farmacias que tenemos alrededor, sino por otros establecimientos que además pueden vender medicamentos. Y tenemos que buscar la manera de que seamos la primera opción en el tema de salud, que tengamos la referencia de los médicos, la referencia de los laboratorios, pero sobre todo la referencia de la comunidad. ¿Será que estamos haciendo esto? Quiero que reflexionen un momento sobre eso. ¿Será que nuestra labor sí la estamos cumpliendo al orientar al usuario? ¿Será que sí estamos cumpliendo al educar al usuario? Y también, ¿sí será que estamos proyectándonos hacia la comunidad? De eso se trata. El farmacéutico 7 estrellas que está propuesto por la Organización Panamericana de la Salud, pues debe llevar precisamente a eso. ¿Cómo vamos a hacer para que se refuerce esa adherencia a la terapia? Bueno, primero, la imagen del establecimiento y la mía influye mucho. Esa imagen debe ser una imagen transparente, limpia, ordenada, consecuente. No hay que regañar al paciente. Esto sí es una falla muy común, sobre todo en los que entregan entidades públicas medicamentos. Y en algunos pacientes porque no logran leer, no logran procesar la información, entonces se suelen regañar. Si yo regaño al paciente, pues obviamente no va a confiar en mí y no va a contarme sus temores ni va a escucharme. Él necesita, entonces, es que yo lo atienda y se va. No, hay que lograr que él me identifique como un funcionario de la salud. Hay que conocer muy bien los productos. Los principios básicos de farmacología son importantísimos. Porque estos principios básicos de farmacología no es para formular, es todo lo contrario. Son principios para poder saber por qué el medicamento se utiliza, cómo asesorar la adherencia, cómo lograr la adherencia. Hay que buscar las motivaciones que tiene el paciente. Nosotros, además, tenemos que entender que nuestra comunicación debe ser asertiva y hay que lograr conocer esas motivaciones que tiene el paciente, expectativas de salud, expectativas sociales, incluso expectativas económicas para acompañarlo en el proceso del tratamiento con los medicamentos. Hay que informar de manera clara sobre el uso de los medicamentos de venta sin prescripción, los medicamentos de venta libre. Los de prescripción vienen en la fórmula, pero hay un trabajo muy adicional, muy importante, que tenemos que hacer nosotros en los medicamentos de venta libre. Porque ahí es donde tenemos que informarle al paciente dónde están las instrucciones de la caja, cómo hacerlo, cómo tomarlo, cómo medir la dosis y todo lo que corresponde a una dispensación adecuada. También hay que informar sobre cómo reconstituir, cómo almacenar, cómo se mide una dosis,
cómo se establece una frecuencia, cuánto dura un tratamiento. Esto no requiere mucho tiempo, esto tiene que hacerse no de manera mecánica, sino de manera de una charla de un profesional hacia un usuario. Ustedes son profesionales de la salud y deben entender que esa comunicación debe ser fluida, pero educativa, pero orientadora, pero buscando siempre la adherencia. Informar sobre todo de los efectos secundarios y las interacciones. Tenga en cuenta que los efectos secundarios y las interacciones posiblemente tengan restricción en algunos países y revise la normativa. Hable con el director técnico del establecimiento para que le explique hasta dónde llega la información que puede dar el personal auxiliar de la farmacia. Habíamos dicho que la adherencia a la terapia trae muchos problemas. Entre esos un problema que es muy frecuente y del cual la Organización Mundial de la Salud está al tanto y que debemos trabajar mucho, y es el tema del mal uso de los antibióticos, los antibacterianos. ¿Por qué? Porque es que se forma la resistencia bacteriana, pero casi nunca educamos al paciente sobre qué es la resistencia bacteriana. Por eso en la dispensación tenemos que tener claro el concepto para que al momento de entregar un producto que lleva un antibacteriano, un antimicrobiano, un antifúngico, un antiparasitario, sea la información clara para evitar la resistencia bacteriana. En el siguiente video los invito a que conozcamos un poco sobre el tema de la resistencia bacteriana. ¿Sabes que existen millones de pequeñas bacterias a tu alrededor? Es así, los microorganismos llamados bacterias fueron algunas de las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra. A pesar de constar solo de una célula, su biomasa total es mayor que la de todas las plantas y animales combinados. Y viven prácticamente en todas partes, en el suelo, en el agua, en la mesa de la cocina, en tu piel, incluso dentro de ti. Pero que no cunda el pánico todavía. A pesar de que tienes 10 veces más células bacterianas dentro de ti que células humanas en el cuerpo, muchas de estas bacterias son inofensivas o incluso beneficiosas, ya que ayudan a la digestión y a la inmunidad. Sin embargo, hay algunas que pueden causar infecciones peligrosas, desde pequeños inconvenientes a epidemias mortales. Por suerte, existen medicamentos sorprendentes listos para combatir infecciones bacterianas. Sintetizados a partir de productos químicos o de origen natural como el moho, los antibióticos matan o neutralizan bacterias, interrumpiendo la síntesis de la pared celular o interfiriendo en procesos vitales como la síntesis de proteínas, todo sin dañar las células humanas. El despliegue de los antibióticos durante el transcurso del siglo XX ha hecho que muchas enfermedades antes peligrosas sean de fácil tratamiento, pero hoy en día nuestros antibióticos son cada vez menos eficaces. ¿Ha salido algo mal para que dejen de funcionar? El problema no reside en los antibióticos, sino en las bacterias que deben combatir. La razón se encuentra en la teoría de la selección natural de Darwin. Como cualquier otro organismo, las bacterias pueden sufrir mutaciones aleatorias. Muchas de esas mutaciones son dañinas o inútiles, pero de vez en cuando una logra que su organismo adquiera ventajas de supervivencia. Y para una bacteria, una mutación que es resistente a un determinado antibiótico le da una gran ventaja. Como las bacterias no resistentes se eliminan, lo que ocurre muy rápidamente en ambientes ricos en antibióticos, como los hospitales, es que hay más espacio y recursos para que prosperen las bacterias más resistentes. Estas solo transmiten los genes mutados. La reproducción no es la única manera de hacerlo. Algunas bacterias pueden liberar su ADN tras morir para que otras bacterias lo tomen, mientras que otras utilizan un método llamado conjugación, conectándose a través de los pili para compartir sus genes. Con el tiempo, los genes resistentes proliferan, creando cepas de bacterias superresistentes. Así que, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que estas superbacterias tomen el relevo? Bueno, con algunas bacterias ya está pasando. Por ejemplo, algunas variantes del Staphylococcus aureus, que causan todo desde infecciones de piel a neumonía y sepsis, se han convertido en cepas SARM, volviéndose resistentes a antibióticos beta-lactámicos como la penicilina, la meticilina y oxacilina. Gracias a un gen que sustituye la proteína a la que los betalactámicos normalmente se dirigen y unen, las cepas SARM pueden seguir haciendo sus paredes celulares sin impedimentos. Otras superbacterias, como la salmonela,
Incluso a veces producen enzimas como los beta-lactámicos que descomponen los antibióticos atacantes antes de causar daños. Y el E. coli, un grupo diverso de bacterias que contienen las cepas causantes de diarrea e insuficiencia renal, puede prevenir la función de los antibióticos, como las quinolonas, aniquilando activamente cualquier invasor que logre entrar en la célula. Pero hay buenas noticias. Los científicos están trabajando para estar un paso por delante de las bacterias. Y si bien el desarrollo de nuevos antibióticos ha disminuido en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud ha establecido como prioridad el desarrollo de nuevos tratamientos. Otros científicos investigan soluciones alternativas como la terapia de fago o el uso de vacunas para prevenir las infecciones. Lo más importante es frenar el uso excesivo e innecesario de los antibióticos, ya que parte de las infecciones menores se curan por sí solas, así como cambiar prácticas médicas para prevenir las infecciones hospitalarias, conservando más bacterias resistentes vivas como competidoras de las cepas resistentes. En la guerra contra las superbacterias, desescalar a veces puede funcionar mejor que la carrera evolutiva de armamentos. Bueno, ya observamos que la resistencia bacteriana. Aquí nos vamos a extender un poco para poder educar al paciente sobre este tema. La principal falla comienza porque al momento de dispensar no explicamos claramente varios elementos. Pero el primero que hay que explicarle al usuario es en qué consiste una terapia con medicamentos antimicrobianos y por qué el médico lo ordena. Hay que explicarle al paciente que el médico ordenó una terapia con antimicrobianos porque hay presencia de algún tipo de bacteria, de microbio, de virus en algunos casos, de hongos, de parásito que está causando un problema en el paciente. Para que exista un proceso infeccioso se requieren 3 elementos. Tiene que haber un agente patógeno, que es el que lleva la infección. Tiene que haber las condiciones para poder existir ese desarrollo del agente patógeno y tiene que haber un huésped. El huésped es precisamente el paciente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que el paciente casi siempre sabe que tiene una infección o le dijeron que tiene una infección, él va donde el médico, pero en muy pocas ocasiones entiende lo importante que es el manejo de un medicamento antibiótico en estos casos. Porque lo que se busca es precisamente que con el medicamento, con el antibacteriano, con el antimicrobiano, se reduzca la presencia del agente patógeno. Esto se explica de la siguiente manera. Para que ustedes lo tengan como una relación, así mismo se explican muchos otros elementos. Hágalo de forma que sea una charla educativa. No lo haga como una obligación, no lo haga como si estuviéramos solamente informando. No, vamos a hacerlo educativamente. Hay que explicarle al paciente que se encuentra con una cantidad de bacterias y que el agente antibacteriano, el producto, en este caso que está en pantalla, la amoxicilina, lo que se va a hacer es comenzar a combatir de muchas formas ese agente patógeno, eso que nos infectó. Pero para hacerlo se requiere establecer una dosis, una frecuencia y una duración del tratamiento. Esa dosis y esa frecuencia hace que cada vez que las personas se toman el medicamento vaya combatiendo, pero eso no se hace de un solo efecto, va haciendo paulatinamente. La resistencia bacteriana aparece casi siempre cuando las personas no son juiciosas, no toman el medicamento como es y lo que hacen es romper esa cadena que está logrando que se involucre, que se ataque al factor patógeno y entonces suspenden el tratamiento y vuelve y comienza. Y al volver a comenzar aparece la resistencia bacteriana. Esa resistencia bacteriana es propia de los organismos y tiene que ver con muchos elementos. Algunos son propios, o sea, el mismo organismo, la misma bacteria tiene cómo combatir al agente que está causando el efecto antibacteriano. Otros lo hacen por resistencia adquirida y otros por cruzada. Es ahí donde viene el riesgo. Esto es muy común
en los pacientes que se autoprescriben, que toman medicamentos que le recomienda la vecina, que le recomienda el amigo, y que lo único que hacen es exponer a su organismo a factores todavía más agresivos, porque al no funcionar el antibiótico, lo que vamos a hacer es que se requiera cada vez mayores cantidades de antibiótico. Ahora bien, eso entendiendo que es la resistencia bacteriana. Vamos a colocar el caso. Uno de los mayores problemas que hay en pediatría es el manejo de la presentación, la dosis, la frecuencia, pero sobre todo la preparación del producto. La preparación del producto depende básicamente de poder adicionar la cantidad de agua suficiente para lograr la concentración. Esto hay que explicárselo al usuario. La amoxicilina polvo para suspensión viene en una concentración de 250 miligramos en 5 mililitros. O sea, por cada 5 mililitros el paciente está recibiendo 250 miligramos, que es una dosis estándar en pediatría. Y viene un frasco, por lo general, para preparar 100 mililitros, que adiciona un poco con el polvo y daría lo de 7 días de tratamiento. Por lo general, el médico va a ordenarle al paciente que consuma 5 mililitros, o sea, 250 miligramos, cada 8 horas durante 7 días. Comencemos por la frecuencia antes de que hablemos de cómo preparar la dosis. Un tema que suele ocurrir es que se establece mal la frecuencia. La frecuencia sería ideal en horarios en que el paciente pueda manejar 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche para hacer cada 8 horas. Pero si el paciente comienza a las 4 de la tarde el tratamiento, pues la próxima dosis sería muy complicada porque sería hacia la medianoche. Y en un caso de un niño debería estar durmiendo. Entonces hay que explicarle al usuario que ajuste su dosis, su frecuencia a esos horarios, 6, 2 y 10. Si comienzan a las de la tarde, pues ya retomaríamos al día siguiente para ajustar la dosis, siempre y cuando el médico no haya dado información diferente. Ahora bien, viene el tema de la preparación del producto. Como ustedes saben, es un polvo para preparar que trae una línea. Esa línea es la que indica el fabricante hasta dónde se debe preparar. Entonces, el polvo viene y tenemos que adicionar hasta completar la línea. Pero aquí viene el mayor problema de lo que ocurre en la preparación, que va a traer un problema de adherencia a la terapia, va a traer resistencia bacteriana. Ocurre cuando el paciente le adiciona o más o menos agua. Ahí coloqué 2 ejemplos en pantalla para que ustedes por un momento los puedan revisar. En el primero podemos observar que, el frasco total trae 5.000 miligramos y que si adicionamos 120 mililitros y no 100 y hacemos la conversión, la regla de 3, le estaríamos dando al paciente 208 miligramos cada 5 mililitros. Recuerden que el médico ordenó, lo que dice el frasco, 250 cada 5. En el ejercicio 2, preparamos con menos agua, 80 mililitros, y al hacer la conversión, la regla de 3, realmente le estamos dando 312.5 miligramos en 5 mililitros. ¿Qué ocurrió? Al cambiar la concentración, al cambiar la cantidad de solvente, que es el agua, pues cambia la concentración del producto. Y al cambiar la concentración del producto, aunque al paciente se le estén administrando los mismos 5 mililitros, realmente le estamos administrando o más producto cuando preparamos con menos agua, o menos producto cuando preparamos con más agua. Esto lo tiene que saber la familia, esto lo tiene que saber la persona que prepara el producto. Hay que explicarle que hay que echar el agua hasta acá, mostrarle. Eso forma parte de la dispensación y además contribuye a la adherencia. Pero también hay otros elementos que pueden traer. Vamos a tomar algunos casos que aparecen ahí, que son de su trabajo diario. Por ejemplo, el paciente que, en este caso de los antibióticos, el niño es juicioso un día, 2 días, pero al tercer día creen que el niño está bien y rompen el tratamiento. Son 7 días, generalmente toman 3, 4 y no toma más. Existen otros problemas. Por ejemplo, el paciente que no puede movilizarse bien por la casa y dejan mal ubicados los productos. El paciente que tiene que llevar de pronto cadena de frío como algunas insulinas
y no tiene cómo hacerlo, el paciente que no puede conseguir el producto usualmente en las farmacias. Todos estos elementos hacen que las personas no cumplan con la adherencia a la terapia. ¿Por qué es tan importante conseguir la adherencia a la terapia? Porque en la adherencia a la terapia está el éxito farmacoterapéutico. Una forma de nosotros apoyar esa adherencia a la terapia es con el seguimiento farmacoterapéutico, que consiste en acompañar al paciente más allá del tratamiento, más allá de la entrega del producto, estar al tanto, ahora que hay nuevas tecnologías en los WhatsApp, en mensajes, en estar pendientes de su tratamiento y recordarle que nuestra función es acompañarlo en todo su proceso de curación. Les agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaron. Es muy importante para AstraZeneca y UC Salud poder compartir con ustedes estos conocimientos. Más que conocimientos, son reflexiones. Queremos que usted como farmacéutico se empodere de su profesión, sepa lo importante que es para su comunidad y que su comunidad sepa también que usted es el profesional más cercano. Eso es en la blusa que nos colocamos está una responsabilidad, la responsabilidad social de acompañar al paciente para lograr el éxito farmacoterapéutico, en este caso a través de la adherencia a la terapia. Soy Fabio Alberto González, los acompañé desde Bogotá. Muchas gracias a AstraZeneca por la invitación.